Bueno, ya estamos aquí junto a Ramón Vaiviene. Bienvenido, muchísimas gracias por estar. No, muchas gracias por invitarme. Por favor, faltaba más. Bueno, nos quedábamos pensando hoy, mientras leíamos, cuánto tiempo y cuánta agua bajo el puente ha pasado en materia de derechos humanos en estos últimos 12 años desde que se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? Imagino que para ustedes todavía con mayor contundencia. Sí, la verdad que sí. Siempre está bueno marcar los tiempos, ¿no? Pero la verdad que el tema de los tiempos muchas veces desde la agrupación Hijo los pensamos de muchos lados. Sobre todo en estos últimos 10 años que se abrieron los juicios, siempre te entran esas preguntas, ¿no? Si 40 años es mucho, 40 años es poco. Quizás en nuestras vidas particulares es mucho, porque claro, muchos éramos muy chicos, pero uno entiende que en el tiempo de las instituciones y en tiempo de los pueblos, quizás 10 años, en la historia no es tanto. Incluso nos quedan tan lejanos estos 10 años, uno piensa, quedan tan lejanos los momentos en los cuales nosotros realmente sentíamos que no teníamos justicia, ¿no? Que estaba vedada la posibilidad de acceder a la justicia. De aquellos escraches, la verdad que estamos muy lejanos. Son varias las cuestiones a tener en cuenta porque fue todo digamos, una conjunción, por llamarlo de alguna manera, de hechos que se fueron dando para que finalmente el estado de situación de hoy sea este y, por ejemplo, podamos contar con una enorme alegría el hallazgo de la nieta número 117. Digo que es toda una situación de muchísimo trabajo y constancia y de no bajar nunca los brazos por parte de las abuelas. Pero a la vez, esto que vos marcabas, ¿no? Lo de los juicios que han permitido que muchos de los represores de aquel momento estén efectivamente donde tienen que estar, en la cárcel. Sí, la verdad, bueno, vos lo mencionás, una gran alegría haber encontrado otra hermana ¿no? Que había sido apropiada, que había sido puesta ahí en esa oscuridad terrible. Y bueno, hablando de una nueva aparición y de las leyes de la impunidad, esto de los tiempos y al mismo tiempo los tiempos a veces se juntan, ¿no? Porque la primera vez que se hacen los planteos respecto a la nulidad de estas leyes es en una derivación de una causa por apropiación. Claro. El delito de apropiación de menores quedó por fuera de esta intentona de la impunidad. Claro. Recordemos que obediencia debida y punto final, por un lado, lo que impedían era avanzar respecto a los responsables, si se quiere, de menor jerarquía. Claro. Aduciendo que ellos estaban de que no podían, respondiendo órdenes. Exactamente, digamos, que no podían negarse a cumplir con esa orden. Y el punto final implicaba que no se podían abrir más juicios por una serie de delitos. Claro. En esos delitos queda por fuera la apropiación de menores. Entonces, termina siendo esa ventanita que da luz a lo que pasa hoy, ¿no? Exactamente. En una causa por apropiación se logra identificar a quiénes fueron los autores de ese secuestro, que es el conocido Turco Julián, Colores, bueno, una fuerza de tareas que cumplía funciones en Olimpo, en ESMA, bueno, en otros centros clandestinos de detención. Y en función de eso es que se logra avanzar, pidiendo en un primer momento, para el caso puntual, ¿no? la no aplicabilidad de estas leyes, y después, cuando irrumpe en el escenario político Néstor Kirchner, que toma las demandas de muchos grupos políticos, de algunos grupos de familiares. Bueno, toma esas demandas y las transforma en políticas públicas. Claro. Una de esas demandas que toma es este pedido de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Que también hay que entenderlas en el contexto de los tiempos, ¿no? Porque uno piensa y se retrotrae al gobierno de Alfonsín y el momento en el que fueron dictadas estas leyes, e independientemente de lo injustas que han sido, porque esto es una realidad, también eran tiempos en los que la negociación, por llamarlo de alguna manera, era mucho más dificultosa de la que podemos tener de un tiempo a esta parte, de 15 años, por ejemplo, a esta parte. Digo, y a lo mejor ahí podríamos marcar la valentía o falta de ella de otros presidentes en el medio entre Alfonsín y Kirchner a la hora de tomar este tipo de decisiones. Pero pensaba en aquel entonces, en esos iniciales años 80, mediados de los 80, en que
algunas decisiones prácticamente se vio obligado a tomar Alfonsín para por lo menos tratar de preservar la democracia que teníamos, ¿no? Que era poquito, muy poquito todavía. Sí, nosotros, hablo en plural porque... como asociación, como agrupación. Como agrupación y parte de un colectivo político también, ¿no? Creemos que estos juicios son posibles porque hay una correlación de fuerza Claro. en la sociedad distinta a la de los 80, ¿no? Hoy se está discutiendo otro tipo de Argentina. Exacto. Y es posible la asignación universal por hijo porque son posibles los juicios, y los juicios son posibles porque se están discutiendo muchísimas otras cosas también, ¿no? Claro. No, Forma no parte son del una crecimiento cosa de la sociedad separada. democrática también. Totalmente. Tiene que ver mucho con eso, pero por eso pensaba en esto que vos hablabas de la temporalidad de las diferentes situaciones, ¿no? No es lo mismo lo que se pudo haber decidido hace 30 años nada más, que parece mucho tiempo y sin embargo no es tanto tiempo para la historia, a lo que se puede tomar como decisión hoy, y bienvenido el crecimiento en materia de derechos humanos para una sociedad como la nuestra que ha sido tan vapuleada y tan golpeada por una dictadura tan atroz como la que nos tocó vivir, ¿no? Sí, la verdad. Yo quería preguntarte, Sí. en tu caso en particular, en lo que tiene que ver con tu historia, vos sos hijo de desaparecidos, Sí. ¿cómo fue para vos esa convivencia interior entre lo que significan las luchas sociales y probablemente luchar por los derechos de otros, pero también ser protagonista de parte de esa historia? Bueno, no sé, yo me crié, siempre me dijeron la verdad, siempre supe lo que había ocurrido con mis padres. A ver, siempre supe en la medida de lo posible y la información que íbamos teniendo desde la familia. Igual mi familia tiene una tradición política desde mis padres, mis abuelos, entonces la verdad que todo lo que tenía que ver con política siempre estuvo... siempre fue una parte muy importante en la familia. Sí. Después en la parte personal también uno no lo puede desvincular. Claro. Mi padre era abogado y bueno, yo terminé siéndolo. No sé cuánto lo puedo eso escindir de qué hubiese sido, ¿no? Claro, claro. Es casi imposible, pero Pero lo vivís con pasión, digamos, no es que lo sentiste como un mandato por su ausencia, o sí hay una parte de vos que lo sintió como un mandato para poder tener una continuidad. como mandato la verdad que no. Yo por eso te digo de que soy parte de una generación que nace a la vida política en los 90. Claro. Encontrarse desde el peronismo en los 90 era muy complejo, muy difícil. Y esa generación en el 2003, con la aparición de Néstor Kirchner, encontró como otro cauce. Y bueno, ahí es como que uno pudo volcar su actividad política, ¿no? Claro. Ramón, ¿qué significa, digo, pues para nosotros como sociedad, tiene un significado muy grande, muy importante para los que siempre hemos estado atentos a cuestiones que tienen que ver con devolver los derechos a aquellos que los perdieron a lo largo de muchos años negros en la historia argentina? Nos conmociona el hecho de saber que se recupera un hijo, un nieto, un joven o un niño, bebé que fue o nacido en cautiverio o robado a sus papás cuando fueron secuestrados durante la dictadura y demás. Quiero preguntarte cómo se vive desde dentro de la agrupación Hijos y desde dentro de las asociaciones y agrupaciones de derechos humanos cada uno de esos hallazgos y de esas recuperaciones. Y qué sé yo, creo que es casi la misma alegría de que deben de sentir todos, ¿no? Yo en esto, a mí no me gusta separar tanto los niveles de dolor que uno pueda tener, qué sé yo, a mí quizás me tocó más cerca y a otro le tocó un poco menos, pero creo que el terrorismo de Estado estuvo pensado hacia toda la sociedad. Quizás uno lo sufrió más directo, pero el terrorismo de Estado tuvo consecuencias hacia toda la sociedad. Uno no deja de, no sé, es muy difícil de expresar porque en la familia yo era muy chiquito, ¿no? Pero un primo mío estuvo 6 meses secuestrado y todos cuentan cuando aparecieron, o no sé, cuando secuestran a mi mamá, nosotros aparecemos a la semana, lo mismo que otras primas mías que también estuvieron como un mes para poder encontrarlo, y cuando cuentan ese hallazgo siempre es muy emocionante. Lo que debe ser encontrarse después de 35 años. Claro.
Claro, porque lo además movilizante, lo fuerte, ¿no? Sí. Porque uno lo pone solamente la alegría, debe tener muchos otros aspectos. Sí, porque es un cambio radical de la vida de alguien que hasta ese momento era o creía ser una persona y de repente se encuentra con que su historia fue otra, ¿no? Sí, sí. Y lo que sí a veces es lo que más duele es los compañeros que están buscando hermanos, ¿no? Claro. Esa fantasía de, no sé, siempre lo relatan, de poder estar en un boliche y cruzarse con Que el a lo mejor hermano. esté ahí, ¿no? Y no que están saberlo. ahí y no saberlo. Claro. O la historia de los pericos, ¿no? De que Muy impresionante. el hermano era fan de Era los fan pericos. de la banda, ¿no? Esas historias la verdad que sí son Muy conmovedoras. muy fuertes. ¿Cuánto nos falta como sociedad para terminar de entender lo que verdaderamente pasó durante la dictadura militar de los 70 y el inicio de los 80 y para poder de alguna manera reconciliarnos todos en términos de argentinidad? ¿Cuánto nos falta todavía? La verdad que falta mucho. Yo creo que es muy positivo que el Estado, yo estoy ahora en trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. El Estado toma como una política pública los juicios, la participación en los juicios, porque el orden reparatorio que tienen los juicios es muy importante porque como a su vez fue el Estado el que rompió como ese acuerdo, Claro, ¿no? Como claro. que el Estado que en teoría te tiene que cuidar es el Estado que asesina y que te secuestra. Eso creo yo que el único modo que se puede volver a ajustar es siendo el Estado nuevamente diciendo que eso estuvo mal. Claro. Ahora, después, los efectos que puede llegar a tener un genocidio como el pasado acá por la sociedad, no sé si son años. Lo vamos a vivir dentro de mucho tiempo, Claro, seguramente, y ¿no? vos dijiste una palabra, reconciliación, que es compleja en términos... Es compleja. Porque, a ver, esto también uso de vuelta la primera del plural. Nosotros no nos reconciliamos, pero no por cuestiones personales, porque no es una reconciliación personal. Claro. la que tiene que haber. Lo que tiene que haber es justicia, verdad y memoria. Y la verdad que muchas veces respecto a la verdad nos quedan muchas cuentas pendientes. Por muchos lados se tira casi como una chicana la idea esta de reconciliación, pero siguen sin decir dónde están los 100 compañeros que han... Claro. Sí. Que permanecen... Quiero en este caso también hacer la aclaración de que no tuvo de ninguna manera esa intencionalidad. No, ya sé, pero... Es bueno que vos hagas esta aclaración porque es muy significativa y muy singular. Sí. Porque, digamos, en virtud y en nombre de la verdad o de una verdad a medias, en realidad utilizar como chicana la palabra reconciliación... No, pero yo por eso lo digo, porque tampoco está, porque muchas veces se pone como si el terrorismo de Estado fuese una cuestión de víctimas y victimarios. Y no es así, no es que es una cuestión personal mía con el tipo que mató a mi papá. No es así. Vos tenés el mismo derecho a contarle a tus hijos que lo que pasó acá estuvo mal y que tal persona fue culpable y que tuvo consecuencias su accionar, porque si no queda diluido. Exacto. Y eso es lo peligroso, ¿no? Claro, pensaba cuánto ha tenido como incidencia el trabajo de muchos colegas periodistas que dedicaron largos años a investigar algunas cuestiones, muchos de los cuales han sido detenidos desaparecidos en su momento y decidieron escribir sobre sus historias propias o sobre las historias de gente a la que conocieron y contar algunos detalles muy cruentos muchas veces, pero para que los que no conocíamos esas historias podamos enterarnos un poco de cómo habían sido las cosas en aquellos años. ¿Cuánto pensás que eso ha colaborado con conocer la verdad? No, la verdad que eso fue muy importante porque durante mucho tiempo las asociaciones, no sé, madres se me ocurre, porque nosotros hijos todavía no estábamos constituidos como agrupación, pero bueno, mi abuela era madre de Plaza de Mayo y la verdad que tener como herramienta alguna posibilidad de que su voz sea replicada por otro lado era siempre muy importante, tanto en Argentina como afuera, ¿no? Sí. También muchas veces fue a través de periodistas extranjeros que lograban hablar por fuera de Argentina y la noticia que era como que volvía y acá tenía
replicaba nuevamente, Claro, ¿no? claro. Vos hablabas recién de los juicios, ¿no? Y hay una cuestión que es importante de destacar y que quede bien clara y que tiene que ver con que los delitos de lesa humanidad no caducan, no terminan nunca y habrá justicia a lo mejor dentro de mucho tiempo, ojalá no, ojalá sea dentro de poco tiempo, pero sabemos que en algún momento llegará y llegará para todos. Y esto es importante y son una decena los que se están llevando adelante por estos tiempos, habrá un par más antes de fin de año. Contanos un poco cómo es tu participación, porque sabemos que has declarado en un par de ellos, o por lo menos en uno de estos juicios importantes. El año pasado hicimos una querella desde Hijos, en lo que fue el juicio La Cacha. Nos juntamos los hijos que nuestros padres pasaron por ese centro clandestino de detención, nos unificamos, hicimos una querella porque creíamos que era necesario que esté la voz, la mirada nuestra desde ese lugar, ¿no? Claro. Ahí nos juntamos con otra compañera, con Verónica Bogliano, y en realidad ella me tentó a mí a hacerlo, y dijimos, bueno, representémonos nosotros mismos y participemos como abogados querellantes en esta causa. Fue una experiencia muy fuerte, muy linda al mismo tiempo. Y bueno, después de esa participación, este año empezó el juicio Fuerza de Tarea 5, se llama, que es un juicio que se realiza contra la Armada, Prefectura, por la zona de Berisso y Ensenada. Y en ese juicio yo estoy participando como abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en una querella unificada con Nación. Bien. Que tenemos. ¿Y cómo es formar parte, ¿no?, de un juicio de esas características que tienen también toda una carga, no sé, personal, familiar, sentimental? Debe ser complejo, ¿no?, como poder estar a la vez equilibrado en esos dos roles. Sí, es complejo, ¿eh? Uno a veces tiene como que escindir un poco, a veces es difícil cuando declaran compañeros que los conocemos. Claro. La semana pasada hubo una compañera declaró, una compañera de Hijos en el 95, cuando nos formamos acá en La Plata como agrupación. Y es fuerte, pero al mismo tiempo está bueno, porque ahí es como que uno toma un poco de dimensión del camino recorrido, claro, de todo lo que uno ha investigado, y poder volcarlo en ese lugar institucional es importante, a nivel personal, a nivel social. La verdad que bueno, ha sido fantástico poder hablar con vos este rato, bueno, poder contar un poco a través de la pantalla de QM Noticias lo que significa este trabajo, esta lucha que se lleva adelante por diversos organismos de derechos humanos, en este caso en particular. Vos perteneces a Hijos, pero digo, son muchos los que están codo a codo desde hace muchos años buscando memoria, verdad y justicia, como vos decías. Gracias por haber venido. No, gracias por haberme invitado.